Estás viendo Entre Periodistas. Bien, señores, vamos a entrar ya, como les dije, de lleno en los problemas de fondo de la sociedad dominicana. Y sin duda que un tema muy recurrente, presente, es el tema del ejercicio del gobierno, es decir, del quehacer de un gobierno que ya ha entrado en 6 meses. Naturalmente, el tiempo obliga a que se hagan evaluaciones periódicas sobre el desempeño primero del presidente y luego de su gobierno en términos cuantitativos, es decir, de logros o de pasos importantes que se dan. Bueno, en estos 6 meses del gobierno la principal característica ha sido la reestructuración de una buena parte del aparato del Estado. Lo había prometido el presidente, o sea, con fusiones de disolución de entidades y también fusión de entidades del Estado. También se han sentido ya los primeros atisbos de la lucha contra la corrupción que prometió el presidente Abinader. Ya se han registrado casos judicializados y naturalmente la sociedad está observando el comportamiento del gobierno en el manejo de la economía por un lado y de la pandemia del COVID por el otro. Es decir, cómo el presidente está balanceando, Wendy, sus políticas paralelas de reanimación de la economía y de lucha contra el COVID. Así es, Miguel. El tema del COVID, que es algo que nos compete a todos, que nos conmueve a todos. Hemos notado que ha tenido tantas variedades este año, en este segundo año de pandemia, porque hoy tenemos la noticia de que hay menos muertos, mañana hay más muertos, tenemos más contagiados, menos contagiados, más pruebas, menos pruebas. Como que esa variedad de presentación de la información no permite a la gente tener una visión clara de lo que está pasando realmente con el COVID, si ha avanzado, si ha reducido, porque hoy se establece un sistema de toque de queda en base a que se redujo, pero mañana se aumenta. Y entonces como que hay una situación ahí que mantiene el desconcierto en la población. Yo pienso que si el año pasado estuvimos muy preocupados porque no sabíamos qué va a pasar, pues este año estamos más, porque no sabemos todavía qué va a pasar, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la realidad. Lo que sí vemos es que hay mucho contagio y eso ha sido la noticia de toda esta semana y continuará siendo. ¿Quién se contagió? ¿Quién no? ¿Quién murió? ¿Quién se hizo la prueba? ¿A quién se la hizo? Y le salió positiva y después negativa y después positiva. Entonces esto es un tema es un vaivén, Wendy, mira, sí. esto es una situación de muchas oscilaciones, pero si te pones a ver, fíjate, cuando se declara la pandemia en el primer año, ¿verdad? Que tiene, en marzo se declaró el estado de emergencia, en la mitad de marzo. Bueno, desde entonces para acá, la sociedad se vio atrapada en un marco de vida muy restringido, es decir, que no se podía salir, que no se podía hacer esto, todo. Bueno, ¿qué pasa? Hemos ido poco a poco, o mucho a mucho, conviviendo con el COVID. A costa, como tú acabas de decir, muchos muertos. Hemos ido conviviendo con el COVID y en esa medida también hemos ido poco a poco retomando actividades supuestamente para llegar a la normalidad. Nunca llegaremos a aquella normalidad, pero la gente quiere sentirse como que está saliendo del problema, no un problema que lo asfixia. Entonces, ¿qué resulta? Que así sin darnos cuenta, hemos entrado en una nueva normalidad, aunque sea una normalidad entre comillas. Claro. ¿Por qué? Porque la gente está saliendo a la calle, está yendo a la playa, lo que sea, aunque con sus restricciones. Eso ha dado por resultado lo que tú decías, como una distorsión en las medidas de prevención. Sí, y entonces que tú ves muchos muertos un día, claro. pocos muertos. Mira, Miguel, esa es una noticia de impacto que no va a parar, pero también tenemos otra, que es el tema de la educación. La educación que va de la mano con el problema de la salud. Va de la mano ahí que la escuela, los muchachos, la universidad. Tenemos una realidad y es que numerosos estudiantes, ha habido una deserción grandísima de estudiantes universitarios
estudios de posgrado se han postergado, los niños han estado dispuestos, porque para ellos todo es un juego y una maravilla, y ellos sí están dispuestos, los más pequeñitos, pero los adolescentes han estado un poquito más traumatizados en la educación media y parte de la básica con todo esto. Y ahora hemos tenido la noticia esta semana de que muchos colegios están haciendo presión para que se les permita dar clase presencial. Inclusive muchos padres están haciendo presión al colegio porque han tenido que pagar su dinero normal y han pagado el año completo y sienten que ellos son los que tienen que darle clase a los niños. Entonces, ahí hay una situación, Miguel, que se ha informado en las noticias, pero no se ha decidido aún qué va a pasar con el año escolar privado. Porque No, el público ya está definido, va muy bien, pero la educación privada entra en conflicto ahora. Sí, bueno, es verdad. Tú sabes que hay un parámetro en materia de educación, sobre todo a ese nivel, a nivel básico. Entonces, las escuelas están cerradas, las escuelas públicas. Sin embargo, ya algunos colegios, como tú dices, por la presión de los padres, han establecido modelos de clases presenciales. Un día con muy pocos colegios. Y también con restricciones. O sea, es experimentar. O sea, un día ponen varones y otro día ponen hembras. Muchos padres se han quejado de que ese es un modelo de muy corto tiempo, digamos desde 8, 7 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana, que ya terminan las clases. Entonces, los padres quieren que los muchachos sigan ahí, naturalmente, no estén regreteando ni en la casa, ya que lo han tenido un año ahí. Sí. Bueno, pero eso es probando a ver qué tal funciona con los protocolos y todo eso. Pero naturalmente hay un gran debate en estos momentos en la sociedad dominicana y en el magisterio, porque la Asociación Dominicana de Maestros no quiere por el momento volver con sus maestros a las escuelas por el peligro del contagio. Entonces, estamos viendo en qué medida, bajo la peligrosidad del COVID, se pueden aflojar o relajar ciertas restricciones, entre ellas esa. Sí. Pero recuérdate que también, en paralelo con esto, también estamos acercándonos a un proceso nuevo, que es un proceso de vacunación masiva de la población anti-COVID. Sí, de eso vamos a estar hablando con detenimiento más tarde. Sí, claro. Fíjate que el tema de la vivienda también ha sido noticia esta semana de impacto. La vivienda ha impactado bastante a muchas familias dominicanas, principalmente a las de bajos recursos, pero también a las de la clase media, porque el plan de vivienda que ha anunciado el gobierno incluye en parte una clase media trabajadora, esas personas que se levantan tempranito a trabajar y que tienen sueldos que van entre modestos, 25 y 90 mil pesos, ¿verdad? Porque ingresos diríamos, porque no son sueldos. Cuando se dijo que hay que ganar 98 mil pesos para adquirir una vivienda de 4.5 millones de pesos, eso fue un poco alarmante, porque dice, pero ¿y cuánta gente gana 98 mil pesos? Pero ¿qué pasa? Ya el gobierno ha aclarado que son ingresos. O sea, si en una familia hay 5 personas, hay 3, 4 trabajando, todo el mundo registra el valor de ingreso que tiene y en base a eso podría acumular los 98 mil pesos que requiere el sistema financiero. Porque no es el gobierno que lo requiere, es el sistema financiero para la gente poder acceder a esa vivienda, pero también hay otros de 48 y hay otros de 26 y otros de 16 mil pesos. Si en una familia solamente pueden reunir 16 mil pesos, van a tener su casa. El tema es que el anuncio de la construcción de la vivienda ha revolucionado, Miguel, a la gente, y muchas personas se han alegrado bastante porque el plan de vivienda siempre ha existido en el país, pero ahora tiene una nueva connotación. Esa es la noticia de impacto, Miguel, que ahora no es el gobierno que va a construir casas para dar casas, como siempre lo ha hecho. Ahora es diferente. Ahora es con un concepto empresarial, gerencial. El sector privado va a poner los terrenos, va a construir, el gobierno va a ofrecer las facilidades. Te va a pagar la mitad del inicial prácticamente para que puedas adquirir tu vivienda, pero tu compromiso es con el banco. ¿Qué significa eso, Miguel? El compromiso es con el banco.
significa que tú no puedes quedarle mal, como en otras ocasiones, y dejar de pagar porque es con el Estado. Eso es una estrategia. Sí, naturalmente esto es un proyecto que tiene muchas aristas. La primera de ellas es, tiene un componente de redención social en medio de una pandemia, un país que ha perdido, mucha gente ha perdido sus empleos, sus ingresos. El gobierno viene con un plan de protección, de seguridad, por un lado, o sea, también resolviendo un problema de coexistencia. Y por el otro está la reanimación de la economía. O sea, no hay duda de que construyendo viviendas o edificaciones, los pueblos y las economías de los pueblos se animan. Ese ha sido el secreto de los grandes emprendimientos económicos del Estado Dominicano. Así que se buscan dos objetivos, o sea, animar la economía, muchos trabajadores, generar muchos empleos, que vuelva el ingreso a los hogares, asegurarle casas a las personas que no la tienen y entonces seguir estimulando la producción agrícola para ver cómo podemos salir nosotros a camino después de un lastre de más de un año en la pandemia del COVID. Así que yo pienso que hemos dado una mirada general. De todos modos, vamos a hacer la pausa ahora porque volvemos con otro comentario a fondo de un tema muy particular. Estás viendo Entre Periodistas